inspectora de educación especial de aquí, de Zárate y de Exaltación de la Cruz, y en este momento soy la jefa distrital 1 del distrito de La Matanza. El objetivo de estar acá, que es un gran placer, es empezar a hablar y empezar a escuchar y empezar a amalgamar en nuestro hacer diario de qué hablamos cuando hablamos de inclusión, ¿sí? De discapacidad, pero sobre todo de algo que tiene que estar plasmado desde la ley, plasmado desde las paredes mismas de la construcción de este modelo social de la discapacidad. La inclusión, ¿sí? Les doy un paso a la compañera. Chicos, ¿quieren poner el video? Vamos a... Supongo que a muchos les llegó este video por las redes sociales, es uno de los muchos que circulan cotidianamente y es una muestra para ilustrar un poco cuál es el sentido de nuestra tarea. La idea con Patricia es hacer un breve y veloz pantallazo de un encuadre que recorra la historia de cómo llegamos hasta acá hoy y brindar lo que sería como la presentación o la introducción a los talleres los que ustedes van a participar hoy y mañana, que son sumamente interesantes y útiles para todos. Chicos, ¿quieren poner la primera? Bueno, venimos a retomar un tema que, si bien algunos plantean como nuevo, como un cambio reciente, novedoso, en realidad es un tema que ya cumple 69 años desde que se inició en su recorrido, o sea que es más viejo que podríamos decir el voto femenino en la Argentina. El cambio de paradigma con respecto al enfoque de la discapacidad en la sociedad, y se inicia después de la Segunda Guerra Mundial a partir de la vuelta al hogar de miles y miles de lisiados que sobrevivieron a la guerra. El enfoque surge de una necesidad de dar respuesta a estas personas que tenían derecho a continuar con su vida después de una guerra, pero que habían tenido alguna dificultad o disminución física o emocional a partir de ella. Siguiente. Pasamos entonces de una mirada de un modelo científico-médico positivista del siglo XVIII, en que se consideraba que la disminución era de la persona y que la limitación era eterna y de esa persona individualmente, a tener una mirada en la cual se evaluaba en qué contexto esta persona con una pierna menos o con una psicosis o con una disminución visual o con una sordera se insertaba en la sociedad. Qué herramientas, qué posibilidades, qué condiciones de vida tenía cada una de estas personas más allá de su diagnóstico de origen. Esta es la definición del modelo social de discapacidad y les pido, retomando el enfoque de nuestra modalidad, que pensemos en la discapacidad como un tema totalmente ligado al derecho y a la inclusión. Una persona con discapacidad es una persona que transita permanente o transitoriamente una situación de disminución física o emocional, pero es una persona. Y su calidad de vida va a tener que ver con el contexto, no con el diagnóstico. Después vamos avanzando en esto. Siguiente imagen. Siguiente. Acá hay una comparación sencilla
de los dos distintos modelos, del último y del actual, que se inician a partir de este recorrido de 1948. El modelo médico-clínico no es el primer modelo sobre discapacidad. Supongo que ustedes habrán escuchado anécdotas sobre la Grecia antigua y sobre los niños que nacían con alguna deformidad o discapacidad y el lugar que se les daba en cada una de las sociedades, tanto occidentales y orientales, a lo largo del recorrido histórico. Bueno, el enfoque actual del modelo social de la discapacidad considera que todo tiene que ver con el entorno, que no se hace una rehabilitación de la persona, sino que se le habilita los apoyos que necesita, que no es un problema individual, sino social. Y a partir de esto empieza nuestra intervención en el sistema educativo. Siguiente. Siguiente diapositiva, chicos. Siguiente. Acá está el recorrido dentro de la provincia de Buenos Aires a partir de que en 1949 se crea la educación especial. Con otra mirada, con otro enfoque, recién creada, inicia un camino que paulatinamente va logrando la integración de las personas con discapacidad en el sistema educativo común. Se inicia con los discapacitados, con la gente ciega y disminuida visual, y luego con discapacidad motora, luego con la gente con sordera o con hipoacusia. En 1989 son las primeras integraciones con discapacidad intelectual y ya en 2000 iniciamos el recorrido más complejo y reciente, que es la integración de personas con discapacidad emocional. A ver, de todo esto, lo primero que empezamos a escuchar es un marco y un encuadre legal. La inclusión no es parte de una intencionalidad individual, de las ganas de ser solidario o del propósito de que este niño con una discapacidad puede ingresar a una escuela, sino es el modo en el que pienso, en el que elaboro artesanalmente cómo voy a dar una clase. Los alumnos están todos incluidos y en conjunto tengo que pensar de qué forma abordo esto, porque tengo un diseño curricular que tiene que llegar a todos los niños que están en mi clase. La clase no es la de un solo profesor, no es el patrio, no es el cuerpo nada más, sino es un conjunto de profesionales que estamos trabajando en conjunto para pensar de qué manera el diseño curricular llega a todos. ¿Por qué? Porque si el diseño lo tengo que modificar en pos de este niño que no puede correr, entonces del proyecto, del diseño curricular de educación física, decido que esto y esto no hago, me estoy parando en este modelo médico. Es él el que tiene una discapacidad o una lesión que no le permite llegar. Ahora el eje está corrido, está puesto en ustedes, en los profesores, en qué forma construyo estrategias para llegar, para alcanzar, para apropiarse. El desafío es más grande, no es fácil. Sí, es pensar en la individualidad, pero como un parte de todo. De ahí arrancamos. Ni el niño con la discapacidad, ni el diagnóstico médico que tiene. El diagnóstico médico más o menos es parecido. Los índices de un diagnóstico con síndrome de Down, creo que el 99% dicen lo mismo. Juan, Pedro, independientemente de lo que diga ese diagnóstico, es un alumno de esta escuela, en este contexto, con esta maestra, con esta directora, con los inspectores y con los jefes distritales, que somos los garantes de que la educación pública se lleve adelante. Somos muchos, ¿sí? Bueno, seguimos. Empecemos a quebrar ese paradigma. Esta escuela es para sordos, esta escuela es para que... Esos quiebres, en esos quiebres, socialmente estoy reproduciendo el paradigma médico. Este no es nuevo, ya tiene unos años, todos cumplimos años. Ya tenemos que ver en qué forma es parte de nuestro quehacer diario. Siguiente. Y siguiente. ¿Cómo impacta este modelo y este cambio que se inicia en 1948 en el encuadre normativo del sistema educativo argentino? Bueno,
En la Ley de Educación Nacional del 2006 y en la Ley de Educación Provincial del 2007 ya se considera la modalidad de educación especial como la responsable de garantizar la integración de las personas con discapacidad transitoria o permanente en el sistema educativo común. Sí se nos otorga la responsabilidad de dar atención en sede a aquellos casos tan complejos en que la escuela común no pudiera ofrecerle nada. Y les cuento que, por ejemplo, en el distrito de Pilar hay una experiencia innovadora para la atención de chicos con discapacidad múltiple en una escuela primaria. Así que lo complejo es bastante relativo en este sentido. Además, la República Argentina adhiere a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a través de una ley, por lo cual se implementa con fuerza en todo el territorio y se adecúa el sistema educativo nacional y el de cada jurisdicción a lo que dice el artículo 24, que es que las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva. No como una moda ni como algo que ahora es así y mañana va a ser de otra manera, sino como una etapa de un recorrido histórico que se inició hace mucho tiempo y que da cuenta de la respuesta a los derechos de las personas con discapacidad. Así como van al mismo hospital que todas las demás personas, así como van a la misma plaza y votan en la misma urna, también van a la misma escuela, con los recursos que sean necesarios. Y aquí está la ardua tarea de reorganizar y otorgar los recursos que son necesarios. Que no es un maestro al lado del chico parado todo el día durante la clase, porque eso ni es inclusión ni es integración. Eso es un bastón. El recurso es el trabajo conjunto del que hablaba Patricia como equipo, en el que todos somos responsables de cada una de las intervenciones que hacen falta para garantizar estas trayectorias educativas. Siguiente. Todas las fotos que están viendo son de experiencias de prácticas inclusivas que se desarrollaron en Escobar y en Campana. En Campana en particular, gracias a Valeria, no sé dónde estás. No está todavía. No está. A Valeria y a los profesores de educación física y a las escuelas secundarias orientadas en educación física de Campana, se hizo con el profesor Maximiliano Mainardi una jornada sobre deporte adaptado en el que los estudiantes de las secundarias orientadas dieron orientación y acompañaron a los estudiantes de las escuelas especiales y de los chicos con proyectos de inclusión acerca de algunos deportes. Eso fue una jornada compartida. En Escobar estamos compartiendo con la secundaria número 7, que es orientada en educación física, las clases de natación. El grupo de adolescentes de la escuela 502 comparte las clases de natación con los estudiantes, creo que del cuarto año de la secundaria número 7. Estas son las fotos que están viendo. Bueno, sobre la inclusión, creo que no hay duda sobre lo que significa. Todos somos objeto, es una política pública. El Estado es el garante de incluirnos, de ponernos dentro, de sacarnos del desamparo y garantizar que cada ciudadano sea parte y participe activamente de la sociedad. Con respecto a los derechos, todos somos sujetos de derecho, son irrenunciables, son universales, no hay nada que se pueda negociar. Entonces el derecho a la inclusión sintetiza lo que desde la Convención Internacional y las leyes encuadran el trabajo que actualmente estamos transitando en el sistema educativo. Siguiente. Y siguiente. Y vamos ahora sí al tema, la escuela inclusiva. Y el aula como conjunto de personas diferentes, que es un párrafo, un capítulo de nuestro diseño curricular. Vamos a empezar por el área de educación física. Vamos directo al tema, a lo que encuadra el trabajo que van a hacer ustedes en los talleres. Ustedes trabajan muchas veces en el patio, algunas veces en el aula, y la mirada del área, tanto desde los tres ejes que ustedes trabajan, a mí me parece que el más enriquecedor para este tema es el eje de la corporeidad y los juegos sociomotores. Es sumamente valiosa desde que empieza la trayectoria educativa de un chico con discapacidad.
Ustedes saben que mensualmente los inspectores le damos tratamiento a los legajos que presenta cada escuela con solicitudes de proyectos de inclusión o de baja de proyectos de inclusión, porque a veces no hacen más falta. Y lo más importante en esos legajos son los informes pedagógicos. El informe pedagógico del área de educación física es fundamental en la mirada de un legajo, porque estamos viendo a los chicos en situación de juego, de intercambio, de cooperación y de solidaridad en un ámbito más libre que el ámbito áulico. Más allá de que el informe de prácticas de lenguaje, de matemática, de ciencias naturales, de inglés, de informática sean valiosos, el área de educación física y de artística dan una mirada muy particular que a veces aclaran dudas que dejan otros informes. Cuando empiezo a elaborar un informe, ya sea para solicitar una intervención en educación especial, el primer paso es conocer, el evaluar diagnósticamente el aula, la situación, el patio, el contexto, la trayectoria educativa. Evaluar no es otra cosa que comprender, que conocer, que entender el proceso, empezar a comprender en conjunto. Educación especial, tanto como la psicología, ya dejamos de ser un nivel en la educación especial, porque empezamos a quebrar estos paradigmas. Ser una modalidad quiere decir que nos atravesamos, que nos viralizamos, que miramos con ustedes, que comprendemos el proceso entre ustedes. ¿Cómo se aprende? ¿De qué forma aprende este niño en este contexto de grupo? ¿Cuáles son en este informe? No lo que hace el niño, no salta, a lo mejor no camina, es una silla de ruedas o no, tiene un asistente personal. Nuestra última parte de la charla son los desafíos hacia los nuevos diagnósticos sobre estas discapacidades que tienen que ver con la construcción subjetiva, que tiene que ver con la personalidad, con el modo de vincularse con el mundo, en el que también vamos a tener que intervenir, en el que también intervenimos. Entonces empecemos a pensar cómo enseño, qué estrategias utilizo, cómo es el proceso, cómo está aprendiendo este niño y cuáles son mis intervenciones mías, del maestro integrador, porque ojalá haya tantos maestros integradores como escuelas hay, pero muchas veces no se da esto, ni tantos equipos de orientación como escuelas. Ahora en conjunto podemos empezar a construir algo que nos permita dar respuesta a esta inmediatez. No armo el proyecto, ni el niño espera en la escuela especial de su casa hasta que lo pongamos en marcha, sino que simultáneamente se da la educación en el ámbito de la escuela. Entonces, estas son las barreras que desde el patio, desde el aula, tenemos que empezar a quebrar. Vamos a empezar a pensar cómo aprende, de qué forma aprende. Y por otro lado, tengo que empezar a especificar qué es lo que aporto yo como docente a la construcción de este trabajo, porque ahí lo puedo describir perfectamente, los problemas en el ámbito del patio, los límites, pero mi estrategia, mi planificación estratégica de cómo lo voy a abordar también tiene que verse en esta propuesta pedagógica individual que voy a hacer para los niños en el ámbito escolar. Bueno, preparábamos una jornada con el Fórum Infancias hace unos meses y no sabíamos cómo llamarla y se nos había ocurrido llamarla tengo un alumno integrado. Vamos a empezar por lo más fácil. Ustedes llegan a la escuela, reciben a los chicos, se los llevan al patio. Espero, porque sería una barrera que así no hubiera sido, que tanto el director como el maestro de grado les hayan avisado que tenían un alumno con discapacidad, con proyecto de inclusión. Si no fuera así, llegan al patio. Tienen a este alumno o alumna participando de su clase. ¿Por dónde empezar? Bueno, igual que los demás chicos, por entablar un vínculo. Una vez que ustedes entablaron un vínculo con cualquier chico, pero con un chico con discapacidad, ya tienen el 50% del trabajo hecho. Si ustedes establecen que tienen una discapacidad motora, visual, auditiva, intelectual, emocional, corran la mirada de ese lugar. Va a sonar un poco obvio, pero les pido que cuando vuelvan al aula y se encuentren con un alumno con discapacidad, se fijen si lo hicieron.
Lo saludaron, le preguntaron cómo estaba, cómo se llamaban y a qué quería jugar, porque por ahí empieza el trabajo. No por la parálisis cerebral ni por leer, que es el síndrome de Asperger. El trabajo empezaba por cómo te llamas, a qué te gusta jugar. Una vez que ustedes pueden iniciar el trabajo de esa manera, como con cualquier otro estudiante de la edad que fuera, el trabajo se inicia sin dificultades. Después, toda la información que necesiten acerca de las características de la discapacidad que tiene cada uno de sus alumnos, se la tiene que pedir a ese maestro de inclusión que lo acompaña seguramente en forma semanal. ¿En qué consiste su discapacidad? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Hay alguna particularidad que tengan que tener en cuenta? ¿Tiene discapacidad motora? ¿Puede participar activamente de la clase de educación física? Sí puede, sí puede. Si el médico tiene alguna indicación que dar con respecto al cuidado de ese estudiante, la va a dar por escrito. Es un trabajo con las familias que muchas veces, por cuidar, por proteger a sus hijos con discapacidad, prefieren evitar o no participar en algunas actividades que ellos consideran que pueden ser riesgosas. La clase de educación física es una clase de juego, no estamos entrenando para escalar el Everest. Y el juego es un facilitador del aprendizaje, así que con más razón todos los chicos con discapacidad deben participar en la clase de educación física. Si no pueden hacerlo activamente, porque tenemos también chicos con proyectos de inclusión que tienen el síndrome de los huesos de cristal y es muy riesgoso, aunque participan, tenemos activos participantes en torneos bonaerenses. De todas maneras está también la participación teórica o la participación activa desde otro lugar en la clase. No hay exhibición, esto después Patricia lo retoma con la normativa, no se lo puede privar de este aprendizaje y para tener su título secundario tiene que haber transitado todas las materias como el resto de los estudiantes. Pidan la información a la escuela especial. Nuestro trabajo es brindarles información. Después, bueno, ¿a qué te gusta jugar? ¿Qué hacemos hoy? Si es nivel inicial, si es primario, si es secundario. A través de los juegos sociomotores, ustedes nos dan una de las herramientas más valiosas, que es el trabajo grupal, la cooperación y la resolución de situaciones, para facilitarnos el trabajo en los proyectos de inclusión. Porque a través de esto que ustedes van abordando en los juegos sociomotores, se da una dinámica grupal y colectiva de respeto, de contacto, de comunicación, que quizás en otras áreas a veces no está tan presente, por lo menos en la práctica. Sí está presente en el diseño curricular, pero ustedes lo ponen en el cuerpo y es más visible. Quería retomar algo. ¿Por qué hablamos de inclusión y por qué no hablamos de integración? Porque si bien el recorrido del modelo social de discapacidad ya cumple 69 años desde su inicio, el cambio de mirada de la integración a la inclusión no es tan viejo y sí es muy importante y significativo, no es un cambio de una palabra por la otra. Cuando trabajábamos por un proyecto de integración, tratábamos de ver cómo un estudiante con discapacidad podía participar de una clase. ¿Cómo hacíamos para insertarlo en una propuesta pedagógica? La mirada va evolucionando y va avanzando y cambia hacia la inclusión, porque lo que vemos ahora es en qué condiciones está esa escuela para poder recibir a cualquier estudiante, con discapacidad, sin discapacidad, con 8 hermanos, que trabaja, que estudia en la noche, que es madre, el que fuera. La escuela inclusiva piensa en qué barreras tiene que derribar para garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes. Por lo cual ahora nuestro trabajo, que es el de incluir y que no habla de un cambio de palabra, sino que habla de una mirada, de dar respuesta a un derecho, es un desafío mucho más complejo, pues no estoy pensando en cómo hago para que Juan, que tiene parálisis cerebral, pueda participar en la clase de educación física, sino que estoy pensando si mi clase de educación física es para los 25 estudiantes que tengo en este curso. ¿Sí? Siguiente. Y siguiente. Bueno, de esto se trata el diseño universal del aprendizaje. Esta propuesta, que no se circunscribe a la Argentina, sino que es mundial, habilita la mirada de pensar que la implementación del diseño curricular que fuera sea para todos los estudiantes.
se fija en qué posibles barreras tiene cada escuela que impidan que todos transiten los niveles comunes en sus escuelas, en su barrio, donde les corresponde. Siguiente. Y siguiente. Bueno, por ejemplo, barreras posibles. Son preguntas que parecen tontas. Ahora, yo les voy contando por lo que nos encontramos desde la supervisión en las escuelas. ¿Sabe todo el personal de la escuela que hay un estudiante con un proyecto de inclusión que tiene síndrome de Asperger? ¿Lo sabe el portero? ¿Lo sabe el preceptor? ¿Lo saben todos los profesores que lo van a tener ese año? ¿Lo saben sus compañeros, los padres de sus compañeros? No para hacer un tema de charla de pasillo, sino porque es un motivo de intervención porque cuando aparecen los conflictos empiezan a quedar visibilizadas todas las cuestiones que no abordamos antes para que no sucedieran los conflictos. A ver, ahora viene la parte linda, porque me voy a poner en el rol, si bien soy inspectora de educación especial hace muchos años y trabajo en educación especial hace casi 30, vamos a poner una mirada desde la jefatura distrital y de la organización de los distritos. Lo que está diciendo mi compañera tiene una traducción, si quiere que lo hable en lengua de señas, tiene una interpretación que tiene que ver con cómo funcionamos y la normativa vigente, no solamente de la Dirección General de Escuelas, ni de la provincia de Buenos Aires, sino también de cada una de las resoluciones que tiene cada uno de los niveles y de las modalidades en los que estamos trabajando. Todos tienen que conocer que hay un niño que tiene un diagnóstico de Asperger. ¿Cómo lo traducimos? Reunión de equipo escolar básico. No me lo cuenta la maestra. Los inspectores de psicología hablamos alguna vez de lo que era reunión de equipo escolar básico. Todos los agentes institucionales debemos tener este espacio y este tiempo para pensar en conjunto la institución. Pensar en conjunto quiere decir el aporte que tengo desde cada especificidad tiene que estar plasmado. Todos los tenemos que conocer. El diseño curricular, no me abran los ojos, el diseño curricular. Nadie hace 50 abdominales para aprobar la materia todavía. El test de Cooper. El test de Cooper lo he hecho. A ver, ¿cuántos alumnos no llegan? Yo no hablo de la discapacidad. A ver, empecemos a pensar en nuestras prácticas qué cosas reproduzco de un viejo paradigma y cómo tengo afianzado el diseño curricular. Eso lo supervisa un inspector. Inspector de área, inspector de nivel, inspector de educación física, inspector de psicología. Tenemos que saber y construir en conjunto cómo se está haciendo esto. Supervisar quiere decir trabajar para garantizar que esto se lleve a cabo, ¿sí? Esto tiene que estar muy trabajado en las escuelas. ¿Cuándo se planifica? ¿Por qué? ¿En qué momento nos reunimos? ¿Y qué dificultades se presentan en mi clase que tiene correlato con lo que está pasando en educación física o con los diseños curriculares? Ningún alumno tiene prefijado de antemano cuál va a ser su fracaso escolar o no y cuál es el límite suyo. La escuela tiene que garantizar el tránsito por el sistema educativo aprendiendo en los años que lleva la educación obligatoria. En cada año va a volver a aprender y va a continuar su trayectoria enriqueciéndose. ¿Eso cómo lo saco? A través de una propuesta pedagógica individual para cada uno de los alumnos, con proyección, con construcción y con trabajo en equipo, con supervisión. Esta supervisión tiene que ver con un trabajo distrital y regional, con una intencionalidad de que esto se lleve a cabo, con el atravesamiento que tienen que ver los recursos humanos, la distribución, la construcción, las características edilicias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no nos exime a nadie de que un niño no pueda tener un proyecto de inclusión, ni que un niño esté a la espera de que alguien venga a solucionarle el problema. Somos corresponsables de los alumnos que tenemos adentro del aula. Entonces, empecemos a trabajar en nuestro territorio. Las reuniones de equipo escolar básico, las reuniones mensuales de los inspectores de niveles y modalidades.
Educación Especial hace unos años empezó a trabajar fuertemente con las mesas de inclusión. Es un proyecto regional y distrital que las mesas de inclusiones distritales se lleven a cabo, que se garantice este espacio de diálogo, de discusión, de intercruzar conocimientos y saberes en cada uno de los aspectos que va a cada uno de los niveles que va a atravesar los alumnos. Y sobre todo hay otro marco mucho más importante o tan importante con nosotros que aún no lo escuché, pero que se tiene que trabajar profundamente, y que es la familia, las familias de los alumnos. La documentación de Educación Especial y Psicología también tiene muchos documentos acerca del trabajo con la familia que está atravesada por los tratamientos médicos, por la rehabilitación, por la atención que requiere estos niños dentro del ámbito de la familia. Y este trabajo, ¿para qué me sirve a mí en el aula? Para empezar a trabajar la confianza con los padres, la seguridad que me da saber que los padres tienen total conocimiento. Total conocimiento quiere decir que la familia construyó conmigo, escribió y plasmó la propuesta pedagógica individual que hemos elaborado en conjunto para su hijo. Sí, no la elaboro yo, me la firma la directora y se la hago firmar a los papás. Se construye mientras estamos trabajando con él, se construye con la familia. ¿Por qué? Porque esto que se realiza y se construye sin el consenso permite que este resquemor, el miedo, el temor, educación física son espacios en los cuales el cuerpo está arriba del escenario, en el cual los temores de las caídas, de los riesgos, de todo lo que tiene que ver con el encuadre legal, crean demasiada impotencia o freno en la tarea que estamos haciendo. Este trabajo con las familias, con las instituciones, con todos los agentes que somos corresponsables de garantizar el aprendizaje y la seguridad, ¿sí? Otra vez, no está en el aire, son políticas de cuidado dentro del reglamento general de las escuelas, dentro de los roles de ustedes. Empiecen a manejar con esto. Esto es lo que les va a dar libertad para pensar y no para coartar por temor la propuesta que ustedes estaban haciendo. Educación física es muy rica para quebrar barreras, muy importante para empezar a pensar espacios que nunca nos habíamos permitido pensar, en el juego, en el deporte, en la inclusión, en la participación y en el enriquecimiento del grupo que está trabajando con la diversidad, las otras familias de los otros alumnos que participan en las escuelas. Todo eso hace un todo, ninguna parte es más importante que otra. Pero les aseguro que si una sola de ellas falla, se nos viene abajo todo este andamiaje que estamos haciendo. Todos estos facilitadores, si los padres no tienen confianza en que lo van a cuidar como corresponde, si realiza una actividad de educación física, se viene para atrás todo este trabajo, que es no solamente una frustración para ustedes como docentes, ni un fracaso, sino que implica un volver a empezar. Entonces, empecemos a fortalecer esto, la confianza en las familias, pero por sobre todo aprendan a ustedes, nútranse de los saberes de sus colegas. No existe más ese paradigma que ya no es más nuevo. No cabe esto de que no estoy capacitada como maestra, yo me recibí para ser maestra jardinera y tengo un diseño curricular. Nadie me enseñó a trabajar con un niño que no ve, con uno que no. Bueno, estamos en esto. Ustedes están acá para esto, para aprender, para saber y para apropiarse de todos estos. Sino en nuestra práctica pedagógica reproducimos viejos paradigmas. Entonces, empecemos a reflexionar para esto. Creo que tanto mi compañera como yo de acá nos llevamos
la satisfacción de que los hicimos pensar, los hicimos replantear nuestras propias prácticas profesionales. En mi práctica reproduzco qué paradigma. Continúo haciendo esto, soy una reproducción. Bueno, los papás lo quieren, tienen tantos problemas que mejor vaya a la escuela especial. La escuela especial no es un edificio, la escuela especial no es una reclusión, ¿sí? Ese paradigma viejo de cada discapacidad en su escuela es lo que estamos quebrando. Entonces, empecemos a replantearnos nuestras propias prácticas, nuestra corresponsabilidad. Mi corresponsabilidad no es que no haga nada para que no se lastime, sino que podamos pensar en conjunto todos los espacios en donde van a atravesar los niños. Esto creo que es el eje central de lo que estemos acá. Y que estos proyectos suyos, áulicos, indaguen, pregunten, ¿están dentro de la planificación de su inspector cuando se reúnen mensualmente con su inspector? ¿Se habla de esto? ¿Está en la planificación? ¿Está en el proyecto institucional de la escuela? ¿Es una intención de supervisión de las jefaturas regionales y distritales? Todos somos corresponsables y ahí estamos incluidos nosotros también. De ustedes depende esto, la ayuda y el estar de la mejor forma en la que podemos seguir adelante. Así que bienvenidos. Bien. Todo este encuadre, toda esta introducción a los talleres que ustedes van a tener,